¿Qué es lo que ha ocurrido en las elecciones de Aragón? Voy a intentar responder esta pregunta como aragonés, pero también como politólogo y como persona preocupada por lo que estamos viendo. Pero sobre todo yo creo que la tesis principal de lo que hemos visto es un gran fracaso objetivo de un Partido Popular que fue quien convocó las elecciones pensando que iba a mejorar resultados, y lo que se ha visto es que no solamente no ha mejorado resultados, sino que el problema que tenía se ha multiplicado por dos. Esto es, pasar de 28 escaños a 26, perdiendo 2 escaños y además también votos, es decir, ha perdido tanto votantes como escaños, y no contentos con eso, sino que su principal competidor por la derecha, que es Vox, ha subido de 7 escaños a 14. Ha multiplicado por 2. La idea de Jorge Azcón, el presidente de Aragón, para convocar elecciones era que no podía aprobar los presupuestos y que por lo tanto iban a ir a elecciones para que así los aragoneses le diesen una mayoría absoluta o más apoyo para así poder aprobarlos sin depender de Vox, de la extrema derecha, que le estaban poniendo problemas. Bueno, pues esa estrategia ha sido un auténtico fracaso. Porque no solo no ha sacado mayoría absoluta, sino que ha perdido votos, ha perdido escaños, y ahora la dependencia se ha multiplicado por 2. Si antes te hacían sufrir para conseguir los votos de Vox, ahora te van a hacer sufrir literalmente el doble, porque han sacado literalmente el doble de votos. Y la estrategia de Vox, bueno, ahora lo voy a desarrollar porque voy a intentar ir partido por partido, pero os adelanto, la estrategia de Vox no va a ser simplemente conseguir más consejerías en el gobierno Aragón o más chiringuitos, están ya inundados de pasta y de chiringuitos en Vox. Lo que quieren es conseguir lo que ha conseguido la extrema derecha en el resto de Europa y el mundo, que es sustituir al Partido Conservador, y con un Feijóo y un Jorge Azcón que no pueden hacerlo más mal, en el sentido de que le compran todos los marcos de debate y además le regalan este tipo de convocatorias electorales, parece que efectivamente pueden llegar a conseguirlo. Esto es, sustituir al Partido Popular como principal partido de la derecha. Ahora hablamos del resto de partidos. El Partido Socialista ha sufrido un desplome, no tanto como algunos pronosticaban, pero sin lugar a dudas un desplome, uno de sus peores resultados. No el peor resultado, con Lambán en 2015 hubo un resultado peor, y después gobernó Lambán, ya sabéis cómo es la política, pero ha perdido 5 escaños, es duro. Chunta Aragonesista es el otro partido que ha conseguido más votos y más escaños. Solamente Vox y Chunta Aragonesista han subido, que ha pasado de 3 escaños en el 23 a 6 escaños, ha doblado sus resultados, aunque también os digo, es un poco pues la alegría del tuerto en el reino de los ciegos. Es decir, han mejorado escaños, sí. No es el mejor resultado histórico porque Chunta llegó a tener 7 diputados, pero aún así es una alegría para el partido, al mismo tiempo que saben que no va a servir para nada porque Aragón va a ser gobernado sí o sí por un Partido Popular muy, pero que muy dependiente, el doble dependiente de la extrema derecha. Izquierda Unida ha resistido de manera, bueno, al palo, le ha dado al palo y ha entrado dentro el gol, pero ha sacado 19.000 votos, un solo escaño, y Teruel existe, Aragón existe, ha perdido un escaño y se ha quedado con 2 viniendo de 3. La lectura fundamental es que lo que ha ocurrido, y venimos de unas elecciones el mes pasado en Extremadura, es un escenario muy parecido al que le pasó ya al Partido Popular de María Guardiola en Extremadura. Acordaos, también hicimos un vídeo sobre esto, y estas elecciones es importante que las veamos en el contexto general de un Partido Popular que las puso encima de la mesa por parte de Feijóo, como una especie de lo que viene antes de las elecciones que enfrentarán a Feijóo y a Sánchez. Lo que pretendía Feijóo es tener una serie de elecciones en diferentes comunidades autónomas que vaya ganando el Partido Popular y que el PSOE vaya perdiendo estrepitosamente, para así llegar de alguna manera con mucha fuerza y a través de ese trampolín de las autonómicas a unas elecciones generales. Pero es que le está pasando todo lo contrario. Y ahora vienen los de Castilla y León. ¿Qué creéis que va a pasar? Y después vienen las andaluzas. ¿Qué creéis que puede pasar también? Esta noche y estos días van a estar durmiendo bastante mal, sobre todo Mañueco. Y Juanma Moreno Bonilla, que tiene mayoría absoluta, va a estar un poco inquieto también. Esto es lo que pasó en Extremadura. El Partido Popular convocó elecciones para conseguir mayoría absoluta, ganó un escaño, que todavía pudieron decir que ganaron un escaño, perdieron votos realmente porque se desplomó la participación, y el PSOE sufrió un batacazo tremendo. En este caso perdió 10, pero es que el candidato fue bastante malo. El candidato era Miguel Ángel Gallardo, la campaña fue un desastre y el resultado todavía peor. En este caso, Pilar Alegría, la mejor candidata, ha conseguido aguantar un poco mejor los resultados, llegar al mínimo histórico que ha conseguido el Partido Socialista, pero bueno, algo parecido a lo que consiguió, como os decía, Javier Lambán en el 2015, que sacó 18 escaños y el 21%. En el caso de Pilar Alegría
ha conseguido el 24%, es decir, algo más que lo que consiguió Lambán en su momento, pero 18 escaños igual, que es un resultado, o sea, no vamos a maquillarlo, es un resultado malo, malo de narices. El asunto fundamental es que ahora el Partido Popular, y ahora vais a ver el vídeo de Jorge Azcón saliendo a sacar pecho diciendo hemos ganado las elecciones, hemos conseguido nuestro resultado. Hombre, sí, el pequeño inconveniente es que las elecciones ya las habían ganado, que los primeros en las Cortes de Aragón ya lo eran. Y el inconveniente era que entonces dependían de 7 votos de Vox que les costaba conseguir y ahora dependen del doble, de 14 votos de Vox que también les va a costar el doble de conseguir. Sobre todo teniendo en cuenta que Vox está pensando, Vox no piensa en Aragón en este caso, piensa a nivel nacional, piensa en que ahora vienen las elecciones en Castilla y León y en Andalucía y que les van a apretar las tuercas hasta el final, igual que le están apretando las tuercas en Extremadura, que no le han dado la presidencia a María Guardiola. Están apretándole las tuercas diciendo vamos a hacerles sudar, les quieren hacer sudar y sudar y sudar hasta hacerles adelgazar lo suficiente como para que les puedan pasar por encima en el resto de elecciones que vienen. No van a ser unos chicos buenos que acuerden ahora un gobierno con Jorge Azcón. Fue una torpeza espectacular. Y diréis, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, pues seguramente si veis esto lo vais a entender. Esto fue, y no voy a hablar aquí de Alberto Núñez Feijóo equivocándose 17 veces diciendo briefing, 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 o el anato pap y tonterías varias, que el pobre cada vez que abre la boca el Partido Popular debe perder 2.000 votos, pero es que este fue, por ejemplo, el cartel de cierre de campaña de Jorge Azcón para estas elecciones. Hicieron un concierto con Los Meconios, que más allá de su calidad musical, que te puede gustar más o menos, en mi caso sospecharéis, pues bueno, que me gusta menos, me parece bastante horteras, pero eso es mi opinión personal. Es un grupo de música, digamos, que hace como canciones satíricas riéndose de la izquierda, pero que están mucho más cercanas a las ideas que defiende Vox o en todo caso Ayuso. Pero que un Partido Popular que va como de moderado, etcétera, etcétera, no le cuadraba en nada. Mucha gente dijo, no entendemos que estos canten aquí. En fin, ellos sabrán. Luego hicieron un apasionante meeting con Mr. Carisma y supercalifrístico, que es Jorge Azcón y Núñez Feijóo, elegid quién es quién. Y después, a las 8:30, hicieron un acto de juventudes con Vito Quiles. Con Vito Quiles, que es un tipo, me lo compartía aquí Julián Macías, compartía esta noticia del Constitucional, 4.477 euros de traición del ultra Vito Quiles al Alvise Pérez. Ahora es influencer del PP tras haber sido financiado por Se Acabó la Fiesta como candidato a las europeas. Fue en las listas de Alvise Pérez, que ahora hablaremos de Alvise Pérez en las elecciones de Aragón también, y resulta que en estas elecciones pues se ha pasado al Partido Popular después de que le pagase a Alvise Pérez y cerraron la campaña con Vito Quiles, amigos. Es decir, con un tipo que siempre ha apoyado el discurso más ultra, que ha apoyado el discurso de Vox, que de hecho siempre lo que habla le beneficia a Vox, de repente dice el Partido Popular, no, que venga con nosotros, como queriéndose simplemente por invitarlo, conseguir que esos votos que pueda arrastrar Vito Quiles, en vez de irse con Vox, se fuesen con el Partido Popular. Spoiler, sale mal. Y salió mal, efectivamente. Sumaste a un discurso que le ha ido bien siempre a Vox y, oh, qué raro, le fue mejor a Vox. Es que no puede ser más torpe. No puede ser más ridículo. Y claro, para hacérselo fuerte, y ahora vamos con el PSOE, vamos a ir partido por partido, que tengo para todo el mundo. Para hacérselos dignos dirán, no, pero el PSOE ha caído más. Sí, pues que el PSOE no ha convocado las elecciones. De hecho, el PSOE no habría convocado si hubiese podido, seguramente. Los que convocasteis fueron los del Partido Popular, vosotros. Y convocando habéis perdido escaños y votos y habéis sido más dependientes del partido de Santiago Abascal. Ese es el gran problema. Vamos con el batacazo del Partido Socialista, que por cierto, bastante duro. Fijaos que en Teruel Capital, por ejemplo, Vox le ha pasado por delante al Partido Socialista. Un 23% ha conseguido frente a un 17% en Teruel Capital. En fin, unos datos bastante duros, pero como os decía, o sea, resultados malos, pierde 5 escaños. Sus votos no salen de la ilusión, se alimentan básicamente de esa sensación de voto refugio por dos lados. Por un lado, el voto histórico del Partido Socialista, que es un voto, bueno, pues que es siempre contundente, mucha gente que es del PSOE y siempre vota PSOE, que no es poca cosa. Y en segundo lugar, mucha parte de voto de miedo, de gente que no soporta a la extrema derecha, que le aterra que la extrema derecha gane y dice, bueno, ¿cuál es el partido de izquierdas más grande al que puedo votar yo para que no gane la extrema derecha? Ahí está el Partido Socialista. Y han ganado con esos dos votos refugio, voto de histórico del PSOE y voto refugio contra la extrema derecha. Pero no hay una ilusión. O sea, no basta para ganar esa ilusión. Ahora hablaremos de ilusión y en qué partido ha habido
ilusión. Mientras tanto, Vox. Vox ha sido el partido ganador, 14 escaños, duplicando los escaños como os decía, y con una estrategia que claramente va a ser en clave de conseguir estos mismos resultados en la mayor cantidad de comunidades autónomas posibles, entendiendo cómo Castilla y León van a hacer lo mismo y por eso van a hacer sufrir al Partido Popular, que no le van a dar, desde luego, presupuestos y gobierno. Veremos cómo ocurre esto. Y en el caso de que haya gobierno, van a obligar a Jorge Azcón a cantar por bulerías encima del punto más alto del Pilar, en Zaragoza. O sea, le van a hacer tragar lo imposible. Cantar J inversa le van a hacer con tal de darle a la presidencia. Y Jorge Azcón lo va a tener que hacer. Lo va a tener que hacer. Porque la estrategia de estos es a nivel nacional y, como os decía, consiste en hacer sudar tanto al Partido Popular para adelgazar sus resultados hasta que ocurra lo que podríamos llamar la lepenización o la melonización a la española. Esto es que Abascal se coma a un Feijóo que parece que el pobre mediocre de Feijóo está obsesionado con dejar que eso ocurra. Con tanto briefing, anatopap, etc. Chunta aragonesista. Los de Jorge Puello, que si no le ponéis cara, es este chico de aquí. Muy buen resultado. Es Chunta aragonesista. Un chico joven que ha sabido hacer una buena campaña, ha sabido ilusionar. Han duplicado, como os decía, resultados. Han pasado de 3 escaños a 6 escaños. Han hecho una campaña interesante, ilusionante, con un candidato que lo ha hecho bastante bien, ha sido muy capaz, ha sabido diferenciarse de los demás, eran bastante más grises todos los demás candidatos, pero como os decía también al principio, es la alegría del tuerto en el reino de los ciegos. Algo parecido a lo que le ocurrió a Unidas por Extremadura en Extremadura, que subieron 3 escaños, consiguieron la unidad entre Podemos e Izquierda Unida, sumar 3 escaños, 7 escaños, fue el mejor resultado, en este caso sí histórico, en Extremadura. Pero claro, al mismo tiempo había una mayoría absolutísima de la derecha con la extrema derecha y la extrema derecha más fuerte de la historia de Extremadura. En Aragón igual, han tenido un buen resultado Chunta, pero es que al mismo tiempo el resultado histórico de la extrema derecha. Es decir, buen resultado particular, buen resultado a nivel de siglas, partidista, de Chunta, pero mal resultado en general. Y os hablaba de los ciegos, los tuertos están contentos en el reino de los ciegos, bueno, pues vamos con los ciegos, que en este caso es una Izquierda Unida, que ha aguantado el diputado, pero al límite, o sea, ha perdido votos, ha perdido porcentaje, se ha quedado en el 2,94% y en Aragón no hay un límite del 3%. En otras comunidades autónomas, si no sacas más de 3%, no tienes escaño. En Aragón, como no lo hay, han podido sacar el escaño. En otras no lo habrían sacado con estos votos, pero bueno, en Aragón se han quedado ahí al límite, han conseguido aguantarlo por la absoluta mínima y mi análisis es que lo aguantan porque Izquierda Unida, o sea, la candidata ha sido inexistente, nadie la ha escuchado, en fin, la nada respecto a la ilusión, etc. Pero Izquierda Unida lo que tiene, lo que ha tenido siempre es estructura de partido y militancia. Más allá de un candidato que no era su parte fuerte, ha sido bastante floja la campaña, como os decía, ilusión nula, sobre todo si lo comparas con la Chunta, pero sí tiene estructura. Tiene gente y también tiene pues eso, ese voto militante, como os decía, del Partido Socialista, en este caso menos, pero lo tiene. Y eso ha conseguido sacar un diputado. Oye, que mira, algo es algo, no han aguantado por lo menos. Y ahí es donde vamos ya a la otra parte, que ni siquiera la podemos ver aquí, pero que creo que merece la pena señalar, sobre todo por lo histórico de una comunidad autónoma como Aragón, donde el Podemos, vamos a hablar de Podemos, fue lo que fue en su momento. Hay que irse hasta aquí abajo para ver los resultados de Podemos, porque han sido absolutamente, vamos, ridículos. 6.200 votos, amigos. Ni siquiera el 1% del total, 0,94%. Se ha dado el golpe de su vida en una comunidad autónoma en la que lo tenía por aquí abierto en el 2015, las elecciones del 2015. Atención a esto, Podemos presentó a Pablo Echenique en su momento, sacó 137.000 votos. El 20,56%, mientras Lambán sacó el 21,43% y 143. O sea, se quedaron a 6.000 votos de diferencia Podemos y el Partido Socialista, 20%. O sea, si ahora os parece un resultado espectacular el de Vox, que es muy bueno, 14 escaños, 117.000 votos, mirad lo que consiguió Podemos en su momento, 137.000, 14 escaños. O sea, con 137.000 votos y el 20%, con los mismos escaños, pero con muchos más votos y con más porcentaje de voto. Pasar de que el resultado a el 0,9% es duro, sobre todo si tenemos en cuenta esto que veis aquí, SALF, Se acabó la fiesta, que es el partido de Alvise Pérez.
El tipo este que decía que iba a donar su sueldo, que después se vio que había recibido dinero de un empresario de criptomonedas antes de las elecciones, 100.000 pavos en efectivo, que se denunciara, en fin. Un tipo turbio, como os decía, el que había ido a las elecciones con el Tito Viles este, como lo llamó Pedro Sánchez el otro día, y resulta que estos han sacado 17.983 votos, o sea, prácticamente 18.000 votos, y se han quedado a nada de Izquierda Unida. Esto es dramático, han sacado un 2,74%. 2,94 de Izquierda Unida frente a un 2,74, pero es que ha multiplicado por 3, o sea, ha sacado el triple al vice Pérez en Aragón, que Podemos, que llegó a tener el 20%. Esto es algo terrible y algo claramente está fallando en Podemos. Y no a nivel aragonés solamente, que evidentemente sí, pero no solamente a nivel aragonés, sino a nivel de partido, a nivel nacional. O sea, algo les está pasando. Y ahora tienen dos opciones. Seguro que habrá aquí alguno que se enfade y diga, Alan, está encantado de que le vaya mal a Podemos. Mira, ¿cómo voy a estar encantado de que en mi comunidad autónoma además le vaya como le está yendo a la izquierda? Ojalá le hubiese ido como le fue en el 2015 a Pablo Echenique. Pero precisamente es lo que digo, tienen dos opciones. O insultar e ir a la defensiva y utilizar toda su militancia de redes, que parece que es lo que más hay, militancia de redes, para decir, no, porque la izquierda traidora, no sé qué, que por desgracia me da la sensación de que se dedican más a eso que a otra cosa, a insultar a los de Sumar, los de Izquierda Unida, los de la Chunta, que están no sé qué, no sé cuántos, en lugar de, propongo una alternativa, pero que ilusione de verdad. Pues tienen esa alternativa o reflexionar de verdad o insultar. Insultar y decir, si no ganamos es porque la gente es tonta y el mundo nos odia. Bueno, pues muy bien. Conclusión básica de todo esto, que el Partido Popular está convocando elecciones en toda España, pensando que van a ser un trampolín para un Feijóo enfrentado a Sánchez en unas elecciones generales, pero el trampolín que está poniendo el Partido Popular, que son estas elecciones autonómicas, ya es la segunda vez que se lo roban los de Abascal en cuestión de 2 meses. Y ahora viene el tercer trampolín que les han puesto y que les van a utilizar también los de Vox, que es en Castilla-La Mancha y en Andalucía, con un Mañueco y un Juanma Moreno que, como os decía, habrán dormido bastante regular, teniendo en cuenta de esta decisión mediocre de convocar elecciones pensando que iban a beneficiar a Feijóo a nivel nacional, y lo que están haciendo es dejarle cada vez el suelo más asfaltado a Vox. Mientras tanto, por el lado de la izquierda, clarísimo problema, ya lo vimos en Extremadura, lo hemos visto también en Aragón, clarísimo problema de movilización y de identidad, ¿qué son? O sea, más allá de un voto refugio para que no salga la extrema derecha, ¿qué es la izquierda? Una pregunta que seguramente ha conseguido contestar la Chunta y por eso ha mejorado resultados, pero que desde luego Izquierda Unida no ha respondido. Tampoco ha respondido en absoluto Podemos, desde luego, y el Partido Socialista tampoco lo ha conseguido. ¿Qué es la izquierda? ¿Cuál es su propuesta? Es una cosa que se ve en demasiados territorios ya. Por ejemplo, en Galicia, el BNG le fue bien, que sería como el equivalente a la Chunta, y le pasó por delante incluso al Partido Socialista Gallego. Más Madrid también, como estas opciones con mayor contundencia territorial, más cercanos a lo suyo propio. También le pasó por delante al PSOE. Compromís en la Comunitat Valenciana, exactamente lo mismo. Le pasó por delante al Partido Socialista. Son este tipo de partidos que le pasan por delante al Partido Socialista. En este caso, en Aragón no ha ocurrido, por supuesto, pero sí que ha sido el único partido que ha subido algo. Es decir, algo están señalando y habría que escuchar seguramente por ahí. Vox, mientras tanto, que es que ni siquiera lo he mencionado, pero bueno, o sea, quiero decir, no he mencionado que son la sucursal trampista de España, que mientras están aquí consiguiendo votos, estamos conociendo todo tipo de escándalos, como que el principal asesor de Abascal cobra 27.000 pavos al mes, o sea, una locura, como que se llevaban el dinero de las donaciones de la Dana, como que apoyan críticamente todo lo que hace Donald Trump, las amenazas a invasión de Groenlandia en nuestro país, etcétera, todas estas locuras que ya conocemos a la perfección. Bueno, pues se ve que todavía tiene mucha potencia, ha tenido la potencia de doblar resultados. Sobre todo porque delante solamente tiene un Partido Popular que su torpeza absoluta multiplica sus posibilidades electorales. Así que estaban haciendo algunos análisis por ahí diciendo, no, si sumas los votos de Podemos, Izquierda Unida, Chunta y Teruel existe, te sale lo mismo que Vox. Bueno, sí, lo que pasa es que Aragón existe, es una cosa diferente, no todos son votantes progresistas, el resto sí, pues bueno, en fin. Justamente el día de ayer también anunció Rufián que iba a empezar este proceso como de diálogo y mítines por ahí para intentar construir algo nuevo que parece que va a ser más necesario que nunca. Y quería, pues bueno, cerrar por lo menos con otra noticia electoral, que resulta que mientras tanto en Portugal también estaba habiendo elecciones y ha ganado como presidente
de la República Portuguesa, el socialista António José Seguro, que por cierto fueron unas elecciones en las que se enfrentó el candidato socialista al candidato de la extrema derecha portuguesa, con André Ventura. Sacó un 71% el candidato socialista frente a un 33% de... Bueno, estos eran como las dos horquillas, pero más o menos por ahí fue, frente al candidato de la extrema derecha. Así que, por lo menos una buena noticia en Portugal, pero al mismo tiempo una advertencia para un partido popular que, cuidado, aquí, ¿quién pasó a la segunda vuelta? Esto no es presidencia de gobierno, esto es presidencia de la República, porque ahí tienen primer ministro y presidente del gobierno. Aquí tenemos un jefe de Estado que es el rey, ya lo sabéis. En fin. Pero ¿quién ganó para ir a la segunda vuelta? Pues el Partido Socialista, y por parte de la derecha ganó el partido adscrito al Partido Popular Europeo. No, les ganó la extrema derecha. Es que es el mismo patrón que se está repitiendo en toda Europa. La extrema derecha se zampa, fagocita al Partido Conservador. ¿Qué es lo que le está pasando? Aquí también al Partido Popular con Vox. Y parece que no se dan cuenta. Y llaman a Vito Quiles para cerrar el meeting, a los meconios, hacen el ridículo, después dicen, vaya, Vox ha multiplicado por 2 y vamos a depender muchísimo más de ellos. Ya, pedazo de mediocres. Es que no os dais cuenta y mira que os lo han advertido 1001 ocasiones. En fin, ahora me gustaría saber vuestro análisis en los comentarios. Os animo a entrar en esbuenaventura.es/apoya para que podamos seguir haciendo estos vídeos y siguiendo con este proyecto sin depender de que nuestras redes sociales con sede en Estados Unidos nos beneficien o no. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un día más.